Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y les voy a hablar de un tema fascinante, la epidemia de adicciones, los cerebros adictos y los procesos sociales de adicción. Para empezar a abordar este tema me gustaría comentarles algo que en lo personal me pareció muy interesante, un poco raro, pero muy interesante, ya que está comprobando que algunos animales silvestres, como el reno que ven en la pantalla, consume de manera habitual pequeñas cantidades del hongo Amanita muscaria. Es un hongo que tiene propiedades psicoactivas y no consume todo el hongo, podría ser tóxico, podría ser un veneno, de tal manera que sabemos que ellos regulan este consumo y que probablemente lo hacen debido a cierta tendencia a experimentar los efectos psicotrópicos del hongo. En Australia, por ejemplo, también se ha documentado que hay canguros consumidores de opio que consumen flores en los campos de amapolas y una vez que han consumido, debido a los efectos del opio, empiezan a correr haciendo círculos y figuras extrañas en los campos de cultivo. En Sudamérica, por ejemplo, también los jaguares se ha documentado que pueden llegar a consumir hojas de ayahuasca, que sabemos que es una de las plantas muy utilizadas por los chamanes, por los brujos de esta zona, ya que les permite hacer lo que ellos llaman viajes astrales, agudizan sus sentidos y facilitan la caza. También sabemos que hay elefantes y monos que consumen con frecuencia frutos fermentados, es decir, frutos que tienen un alto contenido de alcohol y tienden a experimentar los efectos de una borrachera real. Además, los gatos, por ejemplo, sabemos que hemos escuchado hablar de la llamada hierba del gato, la Nepeta cataria, que cuando están en contacto con esta hierba, cuando la llegan a consumir, empiezan a correr como locos en la habitación o bien incluso a tener alucinaciones y empiezan a perseguir animales imaginarios. Esta planta, la nepeta, es una planta de la familia del orégano y de la menta y es muy interesante notar que no a todos los gatos les encanta, más o menos a la mitad de ellos les gusta y al otro 50 la repele. Y parece ser que esto es una cuestión determinada genéticamente. La hierba loca también es una leguminosa y es muy interesante cómo les encanta a los caballos, sobre todo a los caballos. Sin embargo, cuando la consumen empiezan a dar tumbos, a tambalearse, llegan a tener fiebres, úlceras en la boca, anorexia y un grupo de síntomas que se le ha identificado como vértigo ciego. Pero lo más sorprendente es que a pesar de estos síntomas que realmente no son tan agradables, muchas reses o caballos buscan esta planta y la consumen siempre que pueden. Es decir, están buscando los efectos de la planta sobre su sistema nervioso. Esto es en el reino animal. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, el hombre y las drogas tienen una historia de verdad muy interesante, una historia fascinante que se remonta a los orígenes de la humanidad. Sabemos, por ejemplo, que el consumo de estas sustancias psicoactivas se asocia en el origen de nuestra especie con un sentido de neuroexploración y por otro con una búsqueda ritual muy intensa. En algunos casos llega a ser una búsqueda religiosa, de espiritualidad y de tratar de contactar con otros planos de la naturaleza y de las cosas. Los homínidos, los primeros homínidos empiezan a experimentar con plantas que tienen propiedades psicotrópicas y empiezan a ver cómo de esta forma pueden comunicarse con seres, con dioses que de otra manera no podrían hacer. Y aquí tenemos esta bella planta que ven en la pantalla, es la amapola, el papaver somnífero, y parece ser que esta es una de las primeras plantas con las que la humanidad tiene contacto. Ya se cultivaba desde la edad de piedra en la zona de Europa. Por ejemplo, en Suiza se han encontrado fósiles de semillas de amapola que pertenecen al cuarto milenio antes de Cristo. También, bueno, hay evidencias de tribus sumerias en el año 6000 antes de Cristo, imagínense, 6000 antes de Cristo, que la consideraban como la planta de la alegría y que ya sabían de las propiedades euforizantes de esta planta. Eh, Algunos de ustedes probablemente habrán leído el libro del clan del oso cavernario. Surge
de una cueva en donde se encontraron restos de neandertales, específicamente un neandertal muy viejo para la época, de unos 30 y tantos años, con signos de artritis, de haber sobrevivido a varias heridas durante su vida. Pero lo más interesante es que en el entierro se encontraron semillas y se encontró polen de plantas medicinales. Es decir, aparentemente, por esto pensamos que ese entierro está relacionado con un mogur, con un brujo o con un curandero de este grupo de neandertales. Y bueno, lo más interesante es que ellos ya tenían conocimiento del uso medicinal y de las propiedades de algunas plantas. Sin embargo, bueno, aquí viene ¿y qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro con las sustancias que se generan de estas plantas? Aquí tenemos, bueno, ya el Homo sapiens, y tenemos aquí a Lucy, el Australopithecus afarensis, que se descubrió cuando estaba en la música Lucy in the Sky with Diamonds. Y lo traigo a colación porque vean, era un pequeño homínido, muy bajito, muy pequeñito, parece ser de los primeros que ya caminaban erguidos. Vean, aquí tenemos su cerebro comparativamente con el cerebro de un hombre actual, y vemos que, bueno, aquí la diferencia es enorme en cuanto a las dimensiones del cerebro. Y además también lo traje a colación porque Lucy in the Sky with Diamonds, algunos de ustedes habrán escuchado la letra, y parece ser que, bueno, cuando los Beatles la escriben, pues estaban inspirados por algo más que las buenas intenciones. En esa época recuerden que el LSD era algo que se utilizaba muchísimo para inspirarse, y parece ser que ahí está esto de LSD, ¿no? Lucy in the Sky with Diamonds. Y bueno, aquí también les pongo el fragmento de un libro de Wells que dice: ayer solo eran monos, dales tiempo, hablando de los hombres, los dioses hablando de los hombres. Y el otro dios contesta: pues si eran monos, quien tuvo retuvo. Y contesta el dios que está defendiendo a la humanidad: no, esta vez será diferente, vuelve dentro de un siglo y verás. Y en efecto, creo que los dioses pudieron haber vuelto un siglo después, y con esta enorme capacidad que tenemos actualmente, 1130 centímetros cúbicos en mujeres y 1260 centímetros cúbicos en hombre, bueno, hemos logrado cosas verdaderamente impensables. Y siguiendo un poquito con la historia de las drogas en la historia de la humanidad, vemos aquí una representación de Helena de Troya. Helena de Troya, ya la amapola se cultivaba, se conocía, y una de las primeras referencias escritas en torno al opio se encuentra precisamente en la Odisea. En ella, Homero describe un evento en donde los reyes de Esparta se preparan para recibir al hijo de Odiseo, a Telémaco. Y bueno, y dentro de los preparativos, Helena lo que hace es que al vino le agrega el opio, el láudano. El láudano no es más que una preparación alcohólica de opio. Y entonces, bueno, se decía que esta droga disipaba el dolor y también disipaba la melancolía. En alguna otra parte también de la Odisea y de la Ilíada, se menciona que Helena se hace adicta a esta combinación de vino con láudano porque se encuentra melancólica, se encuentra deprimida, y que esto era algo que la hacía sentir mucho mejor. En cuanto al alcohol, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que también los egipcios ya preparaban cerveza, ¿no? Ya sabían cómo hacer todo el manejo de la cebada. Los griegos, incluso ya hay un dios del vino, Baco. En fin, la Edad Media, ya se prepara el vino de manera pues cotidiana en diferentes lugares de Europa, de tal manera que el ser humano empieza a experimentar las propiedades del alcohol. El tabaco, aquí lo vemos, el tabaco, una planta originaria del continente americano. Aquí tenemos un dios maya fumando una pipa de donde sale vapor, y probablemente alguno de los componentes de esa pipa era precisamente tabaco. Tenemos también nativos norteamericanos con la pipa de la paz, una ceremonia religiosa, una ceremonia muy espiritual en donde se utilizaba no solamente tabaco, sino también otras hierbas. Y aquí un libro que jugó un papel muy importante en la diseminación del uso del tabaco,
después de que los españoles llegan a México. Es el libro de Nicolás Monardes, un médico sevillano, en donde él menciona que el tabaco era una de las grandes maravillas de las Indias Orientales y pues prácticamente era una panacea que llegaba a curar hasta 65 enfermedades, imagínense nada más. Y bueno, aquí tenemos también los hongos alucinógenos, las plantas de los dioses, ¿no? Una representación huichol, los huicholes, el igualula, el peyote, juegan un papel ritual muy importante. Y cómo, esto es un poquito para mostrarles cómo a lo largo de la historia de la humanidad se han ido probando las drogas, pero además vean cómo siempre han tenido hasta cierto momento un papel ritual, un papel místico muy importante, hasta que llega un momento, por ejemplo, aquí en este fumadero de opio en China, en donde en el siglo XVIII, en donde al opio se le quita esta cuestión de ritual, de religiosa, y empiezan a verse ya como drogas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, Confesiones de un fumador de opio, un libro, Los sueños del opio, y cómo en ese momento aquí tenemos elixir de opio y algunos otros preparados de opio que se vendían en la farmacia sin ningún problema. Es decir, todavía este concepto de droga que tenemos actualmente no se tenía en ese momento en la historia de la humanidad. Incluso, bueno, aquí les hablo de la problemática del opio, un fumadero del opio, ya no en China, sino en Inglaterra, en donde ven que la gente iba, se ponía cómoda y bueno, se ponía a fumar opio, ¿no? Aquí una cita de Carlos Marx que todos hemos escuchado: la religión es el opio del pueblo, ¿no? Entonces, cómo empiezan a aparecer las drogas y por supuesto empiezan a generar una problemática cuando se salen del contexto ritual, del contexto religioso. En China, por ejemplo, cuando esto empezó a suceder, empezó a haber prohibiciones muy importantes. Inglaterra, pues, evidentemente no le convenía, y esto fue lo que hizo que China perdiera Hong Kong y lo pudiera recuperar hasta hace poco, ¿no? Vean aquí una carta a la reina Victoria en donde le dicen que por favor no pueden continuar, China no puede continuar con esta situación de vicio relacionado con el opio. Y pues en ese momento en Inglaterra se empieza a difundir, sobre todo en los llamados escritores de la generación maldita, ¿no? Charles Dickens, Edgar Allan Poe, John Keats, quienes, bueno, si leemos sus novelas vemos que de forma muy sencilla es posible detectar cómo realmente se inspiraban, entre comillas, con el opio, ¿no? Aquí está un esquema que nos habla de la guerra del opio y todo lo que hubo a través de esta parte de la historia de la humanidad, ya un poquito más a principios del siglo XX, por ejemplo, finales del XIX, en París. Este vino mariano era muy famoso, era nada más y nada menos que vino con cocaína. E incluso vean, por ejemplo, este vino mariano, aquí el Papa Leo XIII pues estaba tan contento tomando un vino mariano que pues incluso presta su efigie, ¿verdad?, para la etiqueta. Y además no solo eso, sino además le da una medalla de oro al inventor. Pues imagínense, Leo XIII pues se ve que él realmente le apoyaba en todas sus actividades Aquí ya un poquito más hacia el siglo XX, mitades del siglo XX, cannabis, ¿no? Todo el movimiento de los hippies, ¿no?, que la utilizaba. Y bueno, aquí también a principios del siglo XX, como cannabis, extractos de cannabis indica en este caso, pues se podían conseguir muy fácilmente en las boticas, no eran algo regulado. Las anfetaminas también, que surgen en los años 60, principios de los 70, en donde, bueno, básicamente se utilizaban para mantener el peso en modelos extremadamente delgadas, pero bueno, evidentemente esto tenía un precio y el precio podía llegar a costar la vida de estos modelos, ¿no? Ya un poco más a principios del siglo XXI, la cocaína, finales del 20, principios del 21, la cocaína, ¿no?, muy característica de estos yuppies, ¿no?, personas que quieren rendir 24 horas al día sin tener sueño,
muy competitivos, etcétera, la cocaína como un estimulante. Bueno, esto es lo que provoca. Y también aquí les salió una reflexión, vean cómo a lo largo de la historia de la humanidad también las drogas que se ponen de moda tienen un contexto social muy interesante. En este caso la cocaína es para competir, para andar despierto, para estimularse, mientras que si recuerdan, por ejemplo, el opio en la Inglaterra del siglo XIX, bueno, básicamente era para relajarse, para tener sueños de opio, etcétera. Pero vean cómo la sociedad y la droga que se va utilizando van a la par, lo cual nos hace esto un tema de reflexión. Aquí ya mucho más reciente, esto es algo actual, las drogas de diseño, drogas de club, las tachas, el GHB, la ketamina, un anestésico disociativo, el PCP, y como todas estas fiestas rave en donde se consumen de manera muy importante metanfetaminas, pues han sido algo que ha estado muy de moda también y que nos habla de otro tipo también de sociedad, de otro tipo de jóvenes, qué es lo que están buscando. Y esto me permite hablar de la construcción social de la enfermedad. Creo que esto es algo que podemos reflexionar en este punto de lo que vamos de la presentación, y es que en la naturaleza la enfermedad no existe como tal, sino como un fenómeno biológico que solamente podemos distinguir porque rompe cierta secuencia de eventos que de forma normal serían parte de un proceso continuo. Si no está nuestro ojo como testigo, el fenómeno no adquiere sentido. Es en realidad el individuo y la sociedad los que le ponen una etiquetita, los que ponen un rótulo de enfermedad a un determinado evento. Por otra parte, una cosa sobre todo que tenemos que reflexionar en el contexto de las adicciones es que la enfermedad puede tener un significado diferente según la clase social del individuo que la padece. Esto es evidente. Si vemos una persona alcoholizada, una persona sucia en la calle, vamos a decir que es un T por 8. Si vemos una persona elegantemente vestida, alcoholizada, decimos que se le pasaron las copas, ¿no? Entonces vean cómo de manera inconsciente a veces ponemos estas etiquetas también dependiendo de la clase social del individuo que la padece. Un junior que tiene problemas con drogas y lo mandamos a Montefénix, bueno, decimos que está un poco enfermo. En cambio, una persona de estrato social bajo, un niño de la calle, decimos que es un adicto. Entonces, esto es un tema de reflexión muy interesante que ustedes podrían discutir, porque las diferentes sociedades tienen diferentes contextos. Nosotros como médicos debemos ser conscientes entonces del significado social tan importante que pueden tener las enfermedades. En este caso específicamente una enfermedad muy particular llamada adicción, ya que en la medida que nosotros tengamos un mejor conocimiento de lo que es una adicción y lo separemos de algunos contextos que hemos estado viendo, por ejemplo, de este contexto del vicio, ¿no? Del llamado vicio, en el momento en que nosotros tenemos un mejor conocimiento de la neuroquímica, del impacto social, del impacto biológico, del impacto en la comunidad, del impacto en la sociedad y del impacto que tiene todo esto que estamos viendo ahora, las adicciones, evidentemente vamos a poder ayudar mucho mejor a los adictos, vamos a poder ayudar mucho mejor a prevenir y a tratar estas enfermedades relativamente nuevas, que ustedes acabamos de ver que, bueno, la historia de la humanidad ha estado siempre matizada por las drogas, pero no con la magnitud que ahora tenemos, no tan desvinculado de todo lo que es lo místico, lo religioso, lo espiritual, sino que parece ser que estamos ahora ante una nueva etapa en el consumo de drogas. Entonces esto es algo que hace esta área todavía más fascinante y más interesante. Y aquí les pongo una reflexión, ¿será por esto tan difícil que los médicos en particular y el personal de salud en general acepten las adicciones como enfermedades? Las vean como algo desconocido, como algo que debe de ser tratado por un especialista, pero no por un médico general. Aquí tenemos al cirujano general, al doctor Luther Terry, el primer cirujano general de Estados Unidos, sosteniendo el informe de 64 en sus manos, Tobacco or Health,
Y bueno, ya aquí teníamos información del tabaco, de los daños del tabaco. Sin embargo, estamos en 2004, en 2014, perdón, eh, en enero, discúlpenme, el cirujano general cumplió 50 años. El Journal of American Medical Association tiene un número completito, si gustan verlo, en donde se celebran los 50 años de la publicación de este primer cirujano general en 64, y se hace una reflexión sobre lo que ha pasado con el tabaquismo, y realmente es una reflexión interesantísima porque a pesar de que son 50 años de lucha contra el tabaco, creo que no vamos ganando esa lucha. Cada vez hay más fumadores, cada vez hay más jóvenes fumadores. Ya no tenemos que probar que el tabaco es un factor de riesgo y un factor pronóstico importantísimo para múltiples enfermedades de tipo crónico degenerativo. Sin embargo, la humanidad sigue fumando. ¿Sí? Y aquí el contexto todavía se complica un poquito más cuando hablamos de drogas y enfermedad mental. ¿Qué es lo que pasa con las drogas? ¿Podemos considerarlas como enfermedades mentales? Yo les pediría que se ubicaran, por ejemplo, en un, pues no sé, en un llamado manicomio, por ejemplo, de principios del siglo XX en Francia, por ejemplo, en donde lo que se hacía, ¿qué hacía la sociedad? Lo que hacía es que encerraba a los locos, ¿no? A los lunáticos les llamaban, y ahí sobrevivían encerrados en un espacio con un estigma muy importante. Y ahora podremos entender entonces las drogas como enfermedades mentales. Nos costó mucho tiempo en la medicina empezar a entender, empezar a sacar a los lunáticos de esta categoría y ubicarlos como enfermos mentales, como enfermos en donde algo fallaba a nivel del sistema nervioso central, tal vez la estructura, tal vez la función, tal vez algún problema en el equilibrio de los neurotransmisores. Pero ahora que tenemos las drogas, ¿podemos llegar a entenderlas como enfermedades mentales? Creo que este es otro punto de discusión muy interesante. Si vean aquí estas imágenes en donde, bueno, cambia la época, ¿no? Cambia la época y a lo mejor ahora tenemos todo esto relacionado con, nuevas adicciones, ¿no? La ludopatía, la adicción al internet, a los juegos, etcétera, y como pues en la Inglaterra de la reina Victoria pues era el opio, era otra sociedad y las adicciones eran diferentes. Y bueno, para empezar a ver la neuroquímica de las adicciones, este paisaje hermoso lleno de amapolas, ¿no? Y bueno, a empezar a hablar un poco de la plasticidad cerebral. Este cerebro de que hablábamos, el gran cambio entre los primeros homínidos y el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa, eh, es un cerebro maravilloso, un cerebro en donde la plasticidad es una de sus grandes características y es una de las cosas que nos ha llevado a ser en este momento la especie dominante. ¿A través de qué órgano? A través de este cerebro maravilloso. Sin embargo, esta plasticidad desafortunadamente también lleva implícito un problema. Cuando al cerebro empiezan a llegar drogas, sustancias que tienen un efecto psicoactivo, sustancias a las que hay una respuesta en este cerebro, la plasticidad cerebral también empieza a jugar un papel importantísimo para adaptarse a estas drogas, para empezar a cambiar la morfología, para empezar a cambiar la función del cerebro y empezar a adaptarse a estas drogas. El problema es que una vez que se ha adaptado el cerebro, estamos hablando de un cerebro adicto, de un cerebro distinto a un cerebro que no ha probado sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son las principales estructuras del sistema nervioso involucradas en las adicciones? Las vías mesolímbicas, las vías mesocorticales, y uno de los neurotransmisores más importantes en estas vías, es sin lugar a dudas la dopamina. Son vías dopaminérgicas y estas, tanto las vías mesolímbicas como las mesocorticales, se asocian con situaciones que se perciben como algo placentero. A los humanos se ha visto que el placer nos pierde, nos gusta, nos hace adictos. Y bueno, aquí lo tenemos en las drogas. Vean
Es un ejemplo, lo encontré, pero me pareció muy interesante, de cómo vean lo que dice dopamina, amor, real o solamente una reacción química en donde la dopamina juega un papel importantísimo. Entonces vean, la dopamina juega un papel importante en el enamoramiento, pero también juega un papel muy importante en la adicción. Y bueno, estas vías mesolímbicas y mesocorticales, aquí algunas de las estructuras involucradas, de forma muy importante el núcleo accumbens, el túbulo olfatorio, la amígdala, el septum, el hipocampo, la corteza entorrinal, la corteza superior del cíngulo en las vías mesolímbicas, y a nivel mesocortical, la corteza anteromedial frontal, la orbitofrontal y la corteza anterior del cíngulo. Pero vamos a ubicarnos en una de las estructuras más importantes, el área ventral tegmental, que tiene vías de comunicación aferentes y eferentes con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens está relacionado pues con los aspectos emocionales de la dependencia y también recibe e integra información de algunas de esas estructuras que vimos en la pasada diapositiva, de amígdala, de área entorrinal, de corteza de cíngulo y de hipocampo. Y de esta manera se va haciendo esto más complejo, porque además las vías mesocorticales, ¿qué creen? También tienen vías, aquí lo ven en la diapositiva, también esta zona de vías dopaminérgicas mesolímbicas se comunican, ¿ya vieron con quién? Con la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, acuérdense que es fundamental en todos los procesos de juicio, de planeación, de motivación y de atención. Es decir, estamos hablando de áreas que no piensan, pero sienten, y sienten de manera muy intensa el placer relacionado con, en este caso con las drogas, relacionado con la dopamina, pero no se queda aquí. Esto tiene vías que llegan hacia corteza prefrontal, en donde estamos hablando ya de cuestiones cognitivas superiores, como juicio, planeación, atención y motivación. Y aquí está la clave del tratamiento, porque si yo entiendo esto, puedo trabajar estas funciones superiores del cerebro, el juicio, ¿está bien o está mal? ¿Por qué está bien o por qué está mal? ¿Por qué me daña? ¿Por qué no me daña? La planeación, la motivación y la atención para hacer que una persona pueda dejar de consumir una droga, ¿sí? Es decir, puedo hacer o ayudar a que una persona que ya es adicta a una droga en específico, a través de la corteza prefrontal y de las funciones superiores que se ubican a este nivel, pueda llegar a controlar esto, ¿sí? Lo ideal es que no llegáramos a atender adictos, pero es una realidad que tenemos muchas personas que ya pasaron todo el proceso, que ya son dependientes de una droga y que vamos a tener que tratar para que puedan liberarse de esta droga. Y aquí tenemos de manera muy importante el circuito de recompensa. Les decía, son vías dopaminérgicas que comunican área ventral con núcleo accumbens y también con corteza prefrontal. Es un área importantísima cuando hablamos de drogas. Y para dejar mucho más claro qué son las sustancias psicoactivas o drogas, sabemos que son sustancias que actúan sobre la percepción, sobre las emociones, ya lo estamos viendo ahorita, con el placer, con el estado de ánimo, y qué es lo que ocurre cuando se consumen de manera repetida. El consumo repetido puede provocar dependencia física y adicción. Dentro de la dependencia física tenemos que hablar también de algo que no se ha estudiado tanto como la dependencia física, que es la dependencia de tipo psicológico, es decir, todas las ideas, todas las creencias, todos los atributos que los adictos empiezan a darle al consumo de la droga. Esta área es importantísima, se ha estudiado poco, se ha estudiado con mucho más intensidad porque pues es mucho más sencillo la dependencia física, y ahora sabemos que cada droga va a tener entonces, si tiene diferentes mecanismos para establecimiento de la dependencia física, pues evidentemente también va a tener diferentes síndromes de abstinencia. Recuerden, el síndrome de abstinencia es todas las sensaciones negativas con las que responde el organismo de una persona que ya es adicta a una droga determinada cuando de pronto le quitamos esta droga.
¿Se acuerdan de la plasticidad cerebral? Bueno, la plasticidad cerebral cambió el cerebro de la persona adicta para que se adaptara a la nueva droga, la nueva sustancia psicoactiva. De pronto se la quitamos y entonces la respuesta es un síndrome de abstinencia que varía de droga a droga. Aquí tenemos el circuito de recompensa y las adicciones, tenemos placeres naturales que nos dan de verdad, que actúan a nivel de este circuito, como cuál es la comida. Quiero que piensen ustedes en una buena comida, en una comida rica, y realmente nos da mucho placer. El agua cuando tenemos sed, por supuesto, el sexo, ¿no? Comer, no solamente la comida, sino el hecho de comer, cuando vamos sintiendo la saciedad, cuando vamos percibiendo cómo nuestro organismo empieza a tener esa saciedad, empieza a probar los sabores, por supuesto que hay placer. Desafortunadamente ya vieron, dentro de esto tenemos a las drogas también como recompensas no naturales, como variables que nos van a inducir un placer muy, muy importante, desafortunadamente mucho más importante que el que puede producirnos la comida o el sexo. Aquí vean, por ejemplo, tenemos la cantidad basal, la liberación basal de dopamina con anfetaminas. Empezamos de 100 porque sabemos que, bueno, siempre vamos a tener una concentración basal de dopamina, pero vean, nada más llega casi a 1000. Sin embargo, vean cómo llega con la comida, solamente a 150. Es decir, una vez que el cerebro prueba el enorme placer a través de esta liberación de dopamina que le pueden dar las drogas comparativamente con recompensas naturales, bueno, evidentemente ya no hay punto de comparación. Es un cerebro que se acostumbra a un exceso de dopamina, que se acostumbra a un gran placer y en el cual llega el momento en que ya las recompensas naturales realmente ya no le sirven, ya no es suficiente, ¿sí? Algunas características de las sustancias adictivas, bueno, son moléculas muy pequeñas, de peso molecular muy pequeño, atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica y llegan también muy rápido al cerebro. Tabaco, por ejemplo, en 6 a 8 segundos ya lo tenemos en sistema nervioso central. Van a actuar directamente sobre este sistema nervioso central, por eso se llaman psicoactivas. Y desafortunadamente el efecto es instantáneo, prácticamente es un efecto muy intenso, ya lo vieron en la diapositiva anterior, y lo más importante, producen placer, ¿sí? Producen mucho placer. Hay diferentes vías de administración de las drogas. Actualmente pues se sabe que la forma más eficaz es a través de la vía inhalatoria, ¿no? A través de los alveolos. Se produce una respuesta farmacológica muy intensa de estas drogas. Por eso cada vez más, vean, se hacen dispositivos diferentes para inhalar las drogas, de preferencia los vapores, porque además son moléculas muy pequeñas, son partículas muy pequeñas que rápidamente llegan primero al aparato respiratorio, se absorben rápidamente y llegan al cerebro en cuestión de segundos. Esto nos hace que las drogas, bueno, tengan realmente un impacto muy fuerte a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa una vez que el cerebro ha tenido en juego esta plasticidad asociada con las drogas? Tenemos un cerebro adicto, que es distinto al cerebro no adicto. Tenemos un cerebro adicto en donde en el cerebro adicto el control es mucho menor que en el cerebro no adicto, en donde la memoria asociada con la amígdala y estas sensaciones muy fuertes en el cerebro adicto no es tan importante como en el cerebro adicto, y por esto a veces escuchamos: es que me muero por fumar, me muero por tomar una copa. Es decir, la sensación es muy intensa y está asociada con la memoria. Y aquí vemos que en el cerebro no adicto esto hace que podamos detenernos, es decir, podemos decir: no, en este momento yo no quiero consumir. En contraste, vean, en el cerebro adicto el hecho de controlar la memoria de un evento muy placentero para mí, el control, que es pequeño, me hace que en la mayoría de las veces yo vuelva a recaer
en el consumo. Y entonces tenemos no solamente un cerebro que es diferente desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional, sino también es un cerebro que responde de manera distinta a los estímulos. Es un cerebro adicto ya. Vean, aquí por ejemplo, en el cerebro adicto rápidamente estas estructuras, estos recuerdos, estas sensaciones me hacen que vaya rápidamente a consumir. Y desafortunadamente los blancos moleculares, los receptores para drogas, aparecen muy temprano en el desarrollo fetal. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ven en oscuro, un poquito más oscuro, es una tinción especial para receptores nicotínicos inmediatamente después del nacimiento y después en el adulto. Para cannabinoides lo mismo, las zonas oscuras, y después en el adulto. Y vean cómo desafortunadamente si un feto, si a través de su madre que consume drogas en el embarazo, empiezan estas a llegar a su sistema nervioso central, ya tiene receptores para responder, y por eso es tan grave que en una persona que todavía tiene un sistema nervioso inmaduro como el que vemos en la pantalla, todas las áreas cerebrales que están en color son áreas donde el volumen es menor en adolescentes. Y por esto una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es precisamente que tratemos de retrasar cada vez más el primer contacto de nuestros niños con las drogas. ¿Por qué? Porque sabemos que su cerebro es un cerebro inmaduro. Vean aquí, por ejemplo, la adicción generalmente se inicia en la niñez y en la adolescencia. Vean, tabaco alrededor de los 12, 13 años, tetrahidrocannabinoides también igual en la adolescencia, el alcohol en la adolescencia, aunque bueno, por ejemplo, tabaco se puede iniciar a lo largo de las diferentes edades, pero vean cómo los picos tanto de tabaco como de marihuana y de alcohol se ubican en la adolescencia. En la niñez, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo cerebral, vean cómo va a lo largo de la vida. Tenemos uno de los cerebros más grandes, ¿no?, en el mundo animal, pero desafortunadamente también es un cerebro que tarda mucho en madurar. Vean cómo es hasta alrededor de los 20 años que alcanzamos la madurez. Y entonces imagínense, si un niño de 10 años empieza a consumir drogas, pueden ser drogas legales como el tabaco, que es clásica puerta de entrada, o pueden ser la otra droga legal que nos da mucho problema, el alcohol. Evidentemente el impacto que va a tener en un cerebro totalmente inmaduro va a ser mucho mayor que el impacto que puede tener en un cerebro ya maduro. La adicción se va a hacer mucho más rápida, la dependencia también, y vamos a tener ahí un problema importante. Vean, esta diapositiva me gusta mucho porque vemos en colores todas las áreas inmaduras a lo largo de la edad de este niño, y vean cómo es hasta ya tenemos 18 a 21 años, cuando yo ya tengo un sistema nervioso central maduro, y la mayor susceptibilidad se da a medida que me alejo de esta madurez. Y vean, por ejemplo, entonces el impacto que puede tener. Aquí tenemos exposición a marihuana en gemelos antes de los 17 años y consumo de droga. Vean nada más, estas son razones, demonios, es el riesgo. Vean cómo casi se sextuplica en el caso de sedantes, de opiáceos se quintuplica, cocaína y estimulantes queda alrededor de un poquito menor de 4, y para cannabis. Entonces vean cómo aquí, bueno, yo quisiera meter un poquito de discusión, porque ahora se ha hablado mucho en diferentes países. Uruguay, por ejemplo, ya lo legalizó totalmente, algunos estados en la Unión Americana, y se ha hablado mucho de esta discusión. Es muy cotidiano ver algunas noticias en los medios de comunicación sobre la legalización o no de la marihuana con fines recreativos, ¿no? Yo realmente eso de fines recreativos no me queda muy claro, pero bueno, se ha visto que la marihuana tiene un impacto importantísimo sobre los cerebros inmaduros, sobre todo en lo que se refiere a aparición de enfermedades como la esquizofrenia posteriormente en la vida adulta. Y también aquí lo ven en esta diapositiva, creo que se ve perfecto, al consumo de otras drogas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cocaína, una droga ilegal, pero también sedantes, opiáceos de uso médico, y también en la reducción del IQ. Entonces yo creo que sería muy importante que todos estos argumentos se vieran antes de decidir legalizar o no legalizar una droga,
porque sabemos que va a ser muy complicado regular que solamente los mayores de 18 años la consuman, como ahora en México, por ejemplo, las drogas legales, en el caso de tabaco, la edad promedio de inicio de tabaco fluctúa de 12 a 13 años. Y se supone, cuando ustedes compran una cajetilla, que ahí dice que es un producto que solamente deben de consumir los mayores de 18 años. Entonces, yo creo que es otro punto de discusión que les dejo de tarea, porque puede ser algo de veras muy interesante en las diferentes sociedades, cómo ha evolucionado esto. Y bueno, voy terminando la plática con esta clasificación de sustancias psicoactivas. Es la clasificación del NIDA. A mí me gusta mucho porque me parece que es una de las más claras, del National Institute on Drug Abuse. Y ahí nos dividen a las drogas o sustancias psicoactivas en opioides, y aquí tenemos a la heroína, a la morfina, a la codeína, a la metadona y al opio. Los estimulantes, que bueno, les decía, en las sociedades actuales están teniendo un papel muy importante, las anfetaminas, el metilfenidato, ¿no? También utilizado para, pues, para otros padecimientos como hiperactividad y o déficit de atención, la cocaína, la nicotina y la cafeína, ¿no? ¿Les suena la cafeína? Bueno, ok. Dentro de los depresores tenemos al alcohol, a las benzodiazepinas, a los barbitúricos, al GHB y a los disolventes inhalables, muy utilizados en muchas áreas de América Central, de América del Sur, en México, por grupos muy particulares, pero ahora nos está preocupando mucho porque también estos disolventes en plumones, por ejemplo, y los utilizan mucho niños pequeños, ¿no? Y por último, los alucinógenos, que afortunadamente yo considero que todavía han tenido, no se han movido tanto, aunque desafortunadamente algunos sí, no se han movido tanto, por ejemplo, la mescalina, la psilocibina, de las cuestiones rituales y religiosas. La marihuana desafortunadamente es uno de los más importantes que se utilizan, y están los anestésicos disociativos, el PCP, la ketamina, el MDMA, y bueno, aquí tenemos los diferentes impactos que pueden tener. Los estimulantes evidentemente aumentan el estado de alerta, mejoran el estado de ánimo. También cuando una persona está muy aburrida, cuando está haciendo alguna labor muy complicada, bueno, se recurre mucho a esto, ¿no? Dan un aumento de energía, disminución del apetito, y por supuesto que son adictivos, altamente adictivos. Los depresores nos dan una estimulación inicial seguida de una depresión de mayor duración. Generalmente cuando esto ocurre ya hay falta de coordinación motora. Vean una persona, por ejemplo, ya alcoholizada, cómo va a caminar, cómo va a hablar, el lenguaje es desarticulado, hay deterioro del equilibrio, no puede hacer cuatros, generalmente tiende a dormirse, hay desinhibición social, ¿no? Cosas que nunca harían en su sano juicio, lo hacen, ¿no? Bailan el tubo, en fin, mil cosas que hemos visto por ahí, ¿no? También, por supuesto, que son adictivos. Los opioides, pues son muy utilizados, siguen siendo muy utilizados en analgesia, ¿no? Nos dan constricción pupilar extrema, disminución del reflejo de la tos, por eso se utilizaron durante algún tiempo en los jarabes para la tos, ¿no? Estreñimiento, sensación de relajación sin falta de coordinación neuromotriz, dan una euforia muy característica, dependencia física, tolerancia, y por supuesto también nos dan adicción. Y por último, les decía, los alucinógenos nos dan una distorsión de la percepción del tiempo y del espacio, unos cambios muy importantes, muy bruscos del estado de ánimo, y estos en particular van a tener efectos diferentes en función del entorno que consume la droga. Es decir, por esto no sé, recordarán a María Sabina, por ejemplo, en las ceremonias de consumo de hongos alucinógenos, en donde, bueno, ella era la cuidadora, ¿no? Ella guiaba los viajes. ¿Por qué? Porque si una persona prueba alucinógenos y se encuentra, por ejemplo, en una etapa de depresión muy importante, evidentemente esto va a tener un impacto en el resultado de su viaje, ¿no? Hay una mezcla de percepciones sensoriales muy importante. Describen que se pueden tocar los sonidos, que se pueden ver los sabores, es decir, esta mezcla de percepciones,
Y una de las cosas que a mí me parecen pues muy graves, muy importantes, hay presentación esporádica de flashbacks, es decir, se reviven de forma muy minuciosa, se reviven de forma muy real los efectos de la droga, aún sin que la persona se haya drogado. Estos son los únicos en donde sabemos que en general hay poca dependencia física, sin embargo, depende mucho, porque por ejemplo en el caso de la marihuana, que esta clasificación la ubica como alucinógeno, sabemos que la vida media de la marihuana tiene 36 días y que se va a ubicar, se va a acumular en nuestro cuerpo en depósitos grasos, de tal manera que esto va a determinar que una persona que consume marihuana pues durante 36 días y aún más pueda tener en estos depósitos grasos los cannabinoides que se van liberando poco a poco, y probablemente también esto está muy asociado a que no sienta la necesidad de volver a consumir. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Y bueno, yo voy a acabar esta plática pues haciendo una reflexión sobre las nuevas adicciones, por ejemplo la ludopatía, personas que llegan a un casino y que durante una semana no salen porque se sienten realmente muy excitados, muy atraídos por todo lo que genera el juego. Se ha descrito como una de las nuevas adicciones. Y bueno, simplemente para reflexión, para discusión, para análisis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las sociedades y con estas nuevas drogas, con el internet, con el teléfono celular, con las redes sociales? No sé, esta que aunque no se han aceptado realmente como adicciones, pues yo creo que van poco a poquito hacia allá, ¿no? Y pues termino mi plática comentándoles que pues la adicción desde mi punto de vista y por lo que es la información que tenemos actualmente, no es, solo no es solamente una enfermedad de la estructura o de la función del sistema nervioso central del cerebro, sino que es el resultado de factores biológicos del individuo, de factores ambientales, del lugar donde vive el individuo, de la familia, de la comunidad, de la sociedad, culturales, por supuesto, sociales y también genéticos, tal vez podríamos poner los genéticos dentro de la parte biológica, que se van a expresar de manera distinta a través del cerebro de cada individuo. Y por esto es que las adicciones son problemas de salud, problemas sociales muy complejos, problemas en donde es difícil que una sola área del conocimiento tenga la respuesta o tenga la solución, pero por lo mismo creo que son problemas que merecen ser entendidos más a fondo, ser investigados más a fondo, y especialmente en el contexto de las modernas sociedades que han abierto la caja negra de las adicciones, y ha salido Pandora en forma de muchas drogas, en forma de drogas legales, de drogas ilegales, de drogas naturales como la marihuana, la cocaína, la nicotina, pero también en forma de droga de diseño, ¿no? Las anfetaminas, por ejemplo, las tachas. Y que estas drogas están llegando al cerebro de muchos de los jóvenes de nuestra sociedad. Ahora viene la pregunta, ¿qué va a pasar entonces a futuro? Como verán, este es un área fascinante, hay muchas cosas que discutir, y espero pues que con la información que vimos realmente esto se preste a un análisis más profundo en la clase, y que bueno, que al abrir la caja negra no solamente salga Pandora, sino también salgan otras líneas de investigación, de análisis, de discusión, que nos permitan primero entender mejor estos fenómenos, y segundo pues tratar de controlarlos, tratar de prevenirlos, y pues dar, una vez que ya se presentaron, que ya tenemos un individuo adicto, pues darle el mejor tratamiento posible. Yo con esto termino y les agradezco muchísimo su atención, y espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Gracias.